Vamos entonces a dar inicio a esta enseñanza. Bueno, el mensaje para el día de hoy tiene como título: No temas lo que vas a padecer. Así, así me regaló el Señor este mensaje para el día de hoy. No temas lo que vas a padecer. ¿Y en dónde se encuentra eso, pastor? ¿En dónde se encuentra eso, mi hermano? ¿En qué parte de la palabra de Dios? Bueno, eso se encuentra, vamos un momento al libro de Apocalipsis, en el capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Vamos un momento el último libro de la palabra de Dios, ah, que le llamamos Apocalipsis, aunque es conocido también, o mejor conocido como el libro de la Revelación. Así está, por ejemplo, en inglés, libro de Revelaciones, libro de la Revelación de Juan. Apocalipsis o libro de Revelaciones, capítulo 2. Capítulo 2, vamos al versículo 10. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. ¿Cómo se llama el tema del día de hoy? Se llama No temas lo que vas a padecer. No temas lo que vas a padecer. Un título que es un poco inquietante, ¿no? Especialmente teniendo en cuenta los eventos a nivel mundial. Todas estas cosas que están ocurriendo, toda esta situación que hoy en día envuelve a las naciones, toda esta situación de pandemias y de eventos de pánico en todos los lugares o en muchos lugares del mundo. Muchas personas muy asustadas, definitivamente. Hace unos días, hace unas semanas, meses, tal vez hice un mensaje también sobre esta parte de la pandemia de temor, del temor que se convierte en una pandemia, porque muchas personas entran en ese pánico, en ese miedo, en ese temor. Temor que lleva en muchas ocasiones a cometer muchos errores, a tomar malas decisiones. Bueno, seguimos. Entonces, les decía que el título que tenemos de este mensaje pues tiene que ver mucho con la situación, con lo que sucede hoy en día en el mundo, con tanta información que viene a nuestros oídos, información que trae mucha confusión, mucho pánico, miedos, temores. Y es necesario que vayamos, cuando tenemos este tipo de miedos, este tipo de confusiones, este tipo de información que recibimos usualmente, siempre hay que cotejarla. Todo lo que recibamos, cualquier información, cualquiera, la que sea, aunque a veces las personas piensan de que porque es una información que trae un mensaje científico muy moderno, quizá eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios, y no es verdad, eso es incorrecto, porque cualquier información que recibamos, de alguna manera, de una u otra forma, está contenida en la palabra de Dios, de una u otra forma. Siempre hay una luz en la palabra de Dios con respecto a cualquier información que nosotros recibamos. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Pues, la palabra de Dios dice que yo debo ir ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Entonces, si debo ir al Señor Jesucristo es porque en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier evento, puedo hacerlo. No hay algún tipo de eventos que estén excluidos de la palabra de Dios para decir, no, pues el Señor no tiene nada que ver con esto que está pasando, entonces pues no puedo o no debo acudir al Señor para escuchar su palabra o escuchar al Señor hablando a mi corazón. Pero no es así. El Señor tiene que ver con todo, con absolutamente todo. Hay un mensaje que el Señor envía a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Esmirna, que es la segunda iglesia a las cuales el Señor le envía mensajes en el libro de Revelaciones, en el capítulo 2. ¿Y quién es este que envía este mensaje a la iglesia de Esmirna? Pues es el Señor Jesucristo. ¿Cuántos saben que es el Señor Jesucristo? Él es el que envía el mensaje, porque pues Él es el Dios Todopoderoso.
Él es el que está, Él es el alfa, el omega, el principio, el fin, el que era, el que es, el que ha de venir, el Todopoderoso, como dice el libro de Revelaciones en el capítulo 1. Entonces, el Señor Jesucristo envía un mensaje a una de las iglesias que se puede decir, pues dicen los eruditos, que las iglesias tienen una representación tanto en el tiempo como en la forma en que las iglesias se mueven. La iglesia de Esmirna, que cuando miras el original de esa palabra de Esmirna, te vas a encontrar de que la palabra tiene un origen en mirra. Mirra viene de mirra, olor fragante. Cuando se quema da olor fragante. Cuando se pone a prueba da un olor fragante. Es la iglesia que cuando se pone a prueba va a dar ese olor fragante. ¿Cuál es ese olor fragante que va a dar la iglesia de Esmirna? Pues que es el olor que da el pueblo de Dios cuando es testigo del Señor. Como dijo el Señor Jesucristo, me seréis testigos. ¿Cuándo dijo el Señor Jesucristo que me seréis testigos? En el libro de los Hechos, ya volvemos nuevamente al libro de Apocalipsis. En el libro de los Hechos, mis hermanos, libro de los Hechos. Vamos un poquito por aquí atrás del libro de Revelaciones. El libro de Hechos es el primer libro después de los 4 evangelios. Te repito el título que me están preguntando, es No temas lo que vas a padecer. No temas lo que vas a padecer. Les decía, vamos un momento al libro de los Hechos. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Versículo 8. Creo que está en versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice así la palabra de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice así el Señor Jesús. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Cuando el Señor ponga de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros, dice el Señor, recibiréis poder. ¿Qué recibiremos? Poder. Poder. Poder, la capacidad, el dunamis, como está escrito en el original, el dunamis, el poder, que es la capacidad para obrar en muchos aspectos, en muchas áreas. Es la capacidad que toda persona, todo creyente, específicamente, necesita para obrar como creyente, para actuar como creyente, para caminar conforme a la palabra de Dios. Ese es el dunamis o el poder que toda persona necesita como hijo de Dios para obrar como un verdadero creyente. Dice el versículo 8 del capítulo 1. Dice así, pero recibiréis poder. Recibiréis poder. A veces nos sentimos que como que no tengo la capacidad. No, yo no puedo, yo soy incapaz, no sé qué hacer. Pero recuerde que la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si el Señor Jesucristo es nuestra fortaleza, pues todo lo podemos. El problema es cuando el Señor Jesucristo no es nuestra fortaleza. El problema es cuando yo no estoy cimentado y fundamentado sobre el Señor Jesús. Y eso es el gran problema de este mundo, de este universo en el que nosotros vivimos, este universo de personas, en este mundo que hoy en día, según las estadísticas, dicen que somos alrededor de 7.000 millones o billones, como en algunas partes dicen, de personas. Ahora, ¿será que todos esos 7.000 millones, la gran mayoría de las personas son creyentes en el Señor Jesucristo? ¿Creen que el Señor Jesús es el único Dios verdadero? Pues definitivamente que no. No, y no porque lo diga yo, eso dice la palabra de Dios. La palabra de Dios habla de un mundo incrédulo, habla de un mundo inmerso en la mentira, en la maldad, en el engaño. Entonces, no es un mundo de personas creyentes. No, no lo es, no lo es. Tristemente, no lo es. Versículo 8 del capítulo 1 del libro de los Hechos, dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué dice allí? ¿Me seréis qué? Me seréis
testigos. Me seréis testigos. Bueno, sí, yo quiero ser testigo. Pues decimos todos, sí, sí. Sí, a mí me gustaría ser testigo. Mi hermano, ¿usted quiere ser testigo del Señor? Sí, yo quiero ser testigo. Bueno, no le estoy hablando de los que se dicen testigos de Jehová ni de todos estos grupos. No, no estoy hablando de eso. Testigo. A veces decimos cosas con mucho desconocimiento. En muchas ocasiones decimos cosas con mucho desconocimiento del verdadero significado de las palabras y de lo que yo estoy diciendo, de lo que sale por mi boca. Me seréis testigos. ¿De qué está hablando el Señor? ¿Será que está hablando de que yo voy a estar por ahí parado en algún lugar y observando y sí, yo estoy aquí, yo soy testigo de que esto es así? ¿Será que de eso está hablando el Señor? Pues no, no está hablando de eso. Recuerden que las traducciones de la palabra de Dios en muchas ocasiones no son muy acertadas o no se ciñen de manera muy acertada al significado original. En muchas ocasiones han sido modificadas, cambiadas, a propósito o no. Bueno, eso todavía queda ahí como en duda, ¿no? Pero dice el versículo 8, me seréis testigos. La palabra que está originalmente en ese pasaje es la palabra mártir o martureo, martureo. ¿Qué le viene a su corazón o a su mente o a su entendimiento cuando escuchamos la palabra mártir? Mártir. ¿Qué será esto de mártir? Mártir. Sufrimiento. Sufrimiento, sí, sufrimiento. ¿Alguien más que tenga algo más? Dolor. Padecimiento. Dolor, vayamos dos, sufrimiento, dolor. Padecimiento. Padecimiento, padecimiento, mi hermana, padecimiento. Sí, claro que sí. Esto hace parte del mártir. Recuerda que nosotros nos... Sacrificio, dolor, sufrimiento, sacrificio. Muy bien. Ofensas. Ofensas, totalmente. ¿Qué más habrá? ¿Qué más estará unido o Humildad. ceñido? ¿Perdón? Humildad. Una persona mártir también es humilde porque Humildad. recibe lo que está Humildad. dando con humildad. Por eso es mártir. Amén, sí. Hay una cuestión con la palabra humildad, ya que mi hermana Victoria habla sobre la palabra humildad y cómo la palabra humildad en la palabra de Dios tiene mucho que ver, o el significado originalmente tiene mucho que ver, no necesariamente con la parte económica, sino más bien con la capacidad o con el don de recibir la palabra de Dios como un niño, con la capacidad o el don de recibir la palabra de Dios sin quejarse o sin ir en contra de lo que el Señor ha escrito. Recibir la palabra como está escrita, aceptarla, creerla, aún a pesar de lo que nosotros pensemos que es el significado o aún a pesar de la enseñanza que nosotros hayamos recibido con anterioridad. Si la palabra de Dios me muestra a mí que yo estoy equivocado, yo tengo que ser humilde en entender y aceptar esa palabra como tal que va a modificar mi vida en cualquier aspecto que ella me lo indique, porque es la palabra de Dios, que es la palabra de Dios. Entonces es importante eso. Gracias, mi hermana. ¿Qué más era de mártir? Mártir. Porque a nosotros nos enseñaron que los mártires eran por allá un grupo de, entre comillas, abro comillas, de santos, cierro comillas, que fueron o que han sido canonizados, bueno, abro comillas nuevamente, pongo canonizados, cierro comillas, canonizados, un grupo de personas que supuestamente nunca quebraron un plato, nunca mataron una mosquita y entonces esas personas en algún momento inician su periodo
de milagros y las personas le oran a esas personas que supuestamente son los santos que veneran o que adoran en algunas comunidades y de ellos reciben milagros. Entonces les llaman mártires porque esas personas supuestamente murieron de manera trágica o de manera violenta por causa de la palabra de Dios. Pero es una verdad a medias, ¿no? Es una verdad a medias. Ahora, aquellos que han muerto por la palabra de Dios, en verdad son mártires. Aquel que ha muerto por la palabra de Dios es un mártir. Es un mártir, totalmente. Recordemos que la palabra me muestra, creo que está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6. Apocalipsis, capítulo 6. Dice así. Vamos un momentito. Apocalipsis 6:10. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis, o libro de Revelaciones, capítulo 6, versículo 10. Ya volvemos nuevamente a Apocalipsis o Revelaciones, capítulo 2. Libro de las Revelaciones, capítulo 6, versículo 10. ¿Por qué voy al libro de Revelaciones, capítulo 6, versículo 10? Estamos hablando también en Hechos, capítulo 1, versículo 8, sobre me seréis mártires. A ver, eso es una pregunta bastante interesante, ¿no? Creo que si a uno le hicieran esa pregunta, a uno por lo general la pregunta que le hacen cuando empieza a caminar, entre comillas, son maneras de hablar de tipo religioso, ¿no? Que hemos aprendido, entonces, bueno, las repetimos en muchas ocasiones. Algunas son muy acertadas, otras no tanto. Pero cuando empezamos en este camino del Señor, entonces se nos hacen preguntas, ¿no? Como, ¿usted quiere recibir al Señor? Entonces, sí, yo quiero recibir. ¿Usted quiere que Él le perdone sus pecados? Sí, yo quiero, como decían. ¿Usted quiere vivir en el cielo? Sí, yo quiero vivir en el cielo. ¿Usted quiere que... ¿qué más? ¿Qué otras preguntas le hacen nos hacen por ahí? Entonces, pues, ¿quién no quiere eso? ¿Quién no quiere todas esas cosas? ¿Usted quiere que sus problemas se le terminen? Sí, yo quiero, amén, yo quiero que mis problemas se terminen. Bueno, ¿qué tal si a uno le hicieran la pregunta cuando empiezan este camino y le dicen, ¿usted quiere ser un mártir? A ver, ¿cuántos seguiríamos en ese camino? ¿Usted quiere ser un mártir? No me responda. No me responda. A veces decimos cosas por decirlas, por religiosidad en muchas ocasiones, porque nos hemos convertido en personas religiosas muchas veces, que andamos por allí repitiendo y repitiendo cosas y nuestro lenguaje en muchas ocasiones, nuestro lenguaje tiene que cambiar, obviamente. Tiene que cambiar. No es puede cambiar. No, el lenguaje de una persona nacida de nuevo tiene que cambiar. Es un lenguaje nuevo, porque es una nueva criatura. No puede ser una nueva criatura con un lenguaje viejo, ¿cierto que no? Entonces, el lenguaje, por obvias razones, también tiene que cambiar en el Hijo de Dios, en la persona que es Hijo de Dios. Tiene que cambiar el lenguaje. Aunque hay algunos que usan o que se acostumbraron a usar un lenguaje muy religioso, entonces usan palabras muy religiosas y muy rebuscadas por ahí. Pero en muchas ocasiones no dejan de ser eso, un lenguaje religioso, lo que convierte a las personas en personas religiosas. Y el Señor no vino al mundo a convertir a las personas en personas religiosas. No, a eso no vino. Todo lo contrario, el Señor vino a criticar de cierta manera, a hablar fuerte en contra de las personas religiosas, de las personas que manejan un lenguaje religioso. A veces uno cae también en ese error un poco, empezamos a caer en el error del lenguaje religioso. Y en muchas ocasiones nuestra manera de hablar termina siendo cuando estamos hablando de nuestra parte, de esta parte, entre comillas, religiosa. Conozco a muchos, por ejemplo, predicadores que cuando están en el momento de la prédica, su tono, su lenguaje
es una cosa que trata como de endulzar, una cosa que trata de falsear, es una cosa que viene a ser, como dijo el Señor Jesucristo, una manera hipócrita en muchas ocasiones de hablar, porque cuando uno los escucha hablando en otro lugar, la persona está hablando de una manera diferente. Entonces eso es un lenguaje hipócrita también, manipulador, que quiere mostrar una faceta completamente diferente de la persona y la persona toma su actitud y su posición y su postura religiosa. Entonces, creo que es una de las cosas que en muchas ocasiones nos ha pasado y debemos procurar en corregir todas esas cosas que no están bien, son incorrectas. Son incorrectas. Hasta la voz, a veces bueno, algunos toman un tipo de voz parecido como si fuera un sacerdote por ahí recién egresado de una comunidad religiosa. Entonces, ese tipo de voz, un tipo de voz un poco hasta afeminado en muchas ocasiones. Hipocresía, es hipocresía todas esas cosas. Hay que corregirlas. Tenemos que estar muy pendientes de eso y corregir todas esas cosas. Muy importante, porque caemos en un engaño, en una hipocresía, en una postura, en una mentira. Empezamos a caer en eso. Estamos en Apocalipsis capítulo... les decía, si me hacen la pregunta de que quiero ser salvo y de que quiero que mi vida cambie, pues todos queremos. Si me hacen la pregunta de que ¿quién quiere ir al cielo? Todos queremos ir al cielo. ¿Quién no quiere ir al cielo? Usted le hace la pregunta a cualquiera en la calle, creyente o no creyente, sea la religión tal vez que tengan, no sé, hay tantas religiones en el mundo y todos en cualquier religión quieren ir al cielo. Todos quieren ir al cielo. ¿Quién no quiere? Que a propósito, pues el Señor Jesucristo no vino a crear religiones, no vino a crear, y no, es algo que lo tengo hoy en día muy claro. Muy claro tengo esa parte, lo tengo claro por la palabra de Dios, que el Señor Jesucristo no vino a crear una nueva religión. Él no vino a crear el cristianismo, eso no es cierto. Él no creó la religión cristiana. Él no creó eso, no existe. En la palabra de Dios tal cosa, no existe. No existe. Entonces, cuando terminamos asomándonos en las religiones, por supuesto que terminamos viendo cosas que no están dentro de la palabra de Dios. Errores impresionantes, garrafales, errores muy grandes, errores dentro de las comunidades. ¿Por qué? Porque están caminando en una religión, en un error completo, total error. Mi hermano, entonces, ¿en dónde? Pero es que usted me dice que no, entonces, si no voy a una iglesia cristiana o si no a una iglesia, entonces, ¿a cuál voy? Pues, venga el Señor Jesús. Venga el Señor Jesús. Vaya al Señor Jesús. Él es el camino. Él es el camino. El camino es el Señor Jesús. Lo dice la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, caminando con sus discípulos, le dijo, insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas, los salmos, la ley hablaron de mí. Entonces, yo lo que tengo que buscar no es una religión. Yo lo que tengo que buscar y caminar en función de conocerle, entenderle, ¿a quién? Al Señor Jesús. A Él sea la gloria. A nadie más. Los hombres no me pueden salvar. Ningún ser humano me puede salvar. No le debo la adoración a ningún ser humano, a ninguno, no importa quién sea, ningún ser humano. Todos somos coherederos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que algunos tenemos un don, una gracia que el Señor nos ha dado, por ejemplo, de predicar la palabra. Tenemos un don. Usted tiene otro don diferente en el Señor, porque si usted es un hijo de Dios, usted es una persona que hace parte del cuerpo del Señor Jesucristo, de la iglesia. Y cada uno tenemos dones diferentes. Tenemos muchos dones diferentes. No puedo hablar de que un don esté por encima del otro. Yo no estoy por encima de nadie. Y todas esas cosas las empezamos a entender en la palabra de Dios. Cuando vamos a la palabra de Dios
entendemos que todas estas cosas son mentiras, todo este cuento, toda esta historia, todo este engaño tan grande que hay acerca de las jerarquías dentro de las comunidades, es un engaño, es una mentira, es una hipocresía todo eso. Hipocresía que hay dentro de las comunidades religiosas, porque las personas quieren llegar a las comunidades religiosas para tener posiciones privilegiadas por su razón económica, por su razón social. Entonces uno ve personas que quieren allegarse más al predicador, al pastor, entonces me hago más al pastor, porque de cierta manera eso me hace sentir que soy más importante. Errores que cometen las personas, que en muchas ocasiones nosotros hemos cometido, pero que tenemos que ir saliendo de todas estas cosas, porque eso hace parte de un engaño, de una hipocresía, de una mentira, y nos empezamos a desviar. Nos empezamos a desviar del verdadero camino, del camino que es el Señor Jesucristo. Y en estas comunidades de todos estos tipos, por supuesto que no me van a hacer la pregunta, no nos van a hacer la pregunta que yo le voy a hacer a usted y que yo mismo me hago a diario, yo mismo me la hago. Es que no es una pregunta bastante fuerte, difícil, que todos los que nos decimos hijos de Dios deberíamos de hacernos todos los días levantarnos y pensar y meditar sobre esta pregunta. ¿Quiero ser un mártir del Señor? ¿Quiero ser un mártir del Señor? Estoy dispuesto a ser un mártir del Señor, pero lleno de una cantidad de mañas y de una cantidad de resabios y de religiosidades que me tienen atado a las religiones. Pues por supuesto que lo que menos quiero es ser un mártir. Yo lo que quiero es sentirme que soy importante, dirá alguno dentro de la comunidad, o tal vez ni lo dirá, pero eso es lo que muchos quieren, sentirse muy importantes dentro de las comunidades. ¿Quiero ser un mártir? ¿Estoy dispuesto a ser un mártir para el Señor? Es una pregunta que todos los días viene a mi corazón y espero que venga a su corazón. Porque el Señor, en el libro de Apocalipsis, que estamos hablando un poquito en él, estamos leyendo un poquito de él, en uno de sus apartes, en el capítulo 2, en el mensaje a la iglesia de Esmirna, el Señor dice, no temas lo que vas a padecer. No temas lo que vas a padecer. Es algo que el Señor no esconde. Es algo que el Señor no ha escondido en la palabra de Dios. Nunca lo ha escondido. Entonces, ¿por qué es algo que no nos dice, no nos cuenta? ¿Por qué los predicadores no predican acerca de este tipo de mensajes y le hablan con claridad a las personas, a los que quieren ser o a los que están caminando en este camino de seguir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Tal vez algunos no lo hacen, algunos predicadores no lo hacen sencillamente porque no quieren hacer sentir mal a las personas que están dentro de las comunidades, solamente quieren y se esfuerzan mucho, pero en hacer sentir a las personas, hacer sentir bien, perdón, a las personas. En muchas ocasiones ese es su mayor esfuerzo, el esfuerzo de hacer sentir bien a las personas, de hacer sentir muy cómodas a las personas, de hacer sentir muy importantes a las personas, de que las personas piensen que son muy importantes para el pastor o para el predicador. O estamos muy mal, muy mal. Uno observa este tipo de cosas y se da cuenta de que esto está totalmente desviado del verdadero camino, de la verdad, de la palabra de Dios. No es por ahí. El Señor nunca enseñó tal cosa. Nunca vimos a los discípulos del Señor buscando a ver con quién me puedo hacer que sea el mejor posicionado o el mejor socialmente o a quien hago sentir mucho mejor o todas estas cosas. Nunca las he visto en la palabra de Dios. Jamás, jamás. Nunca las he visto. Y de hecho pocas veces uno ve a los predicadores predicando sobre este tipo de cosas, pero ¿cómo puedo yo, si estoy caminando en este camino de mentira, de engaño, de falsedad, de hipocresía, recibir una palabra como esta que dice, no temas lo que vas a padecer? Recibir una palabra como esta que dice, me seréis mártires, me seréis mártires. ¿Quieres ser mártir del Señor?
¿Quieres padecer por el Señor? ¿Queremos padecer por el Señor? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a padecer por causa del Señor? ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué punto? ¿Cuál es nuestro nivel, nuestra capacidad, nuestro límite humano para sacrificarnos o para padecer por causa del Señor Jesucristo? ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde estoy dispuesto? Porque la tribulación va a venir. La tribulación va a venir para todos los que nos decimos hijos de Dios. Va a venir. ¿Cuándo? No sé. Para algunos más pronto que para otros, tal vez. Para la gran mayoría, tal vez se acerca. Ya vemos situaciones, cosas en el mundo que están sucediendo de manera muy acelerada y que cuando uno mira la palabra de Dios se da cuenta de que empieza a haber un cumplimiento mucho más exacto de lo que la palabra de Dios ha profetizado en muchos libros, de lo que ocurriría al final de los tiempos, de lo profetizado por el Señor Jesucristo al final de los tiempos. De cómo el Señor Jesucristo en muchas ocasiones nos dijo que este mundo antes de su venida, inmediatamente antes de su venida, sería como en los tiempos de Noé. Recuerde que la palabra de Dios dice que en los tiempos de Noé, el único que halló gracia delante del Señor fue Noé, porque los demás, todo pensamiento de todos los demás era de continuo solamente el mal. Ese es el mundo en que nos movemos. Ese es este mundo de engaño en que en este momento nos estamos desenvolviendo. Un mundo de engaño total, donde ya no queremos hablar la verdad, no queremos decir la verdad, todo es un tabú. Muchas áreas se convierten en tabú. No queremos escuchar, por favor, no me hablen de la verdad, no quiero saber de eso. Situaciones muy difíciles están ocurriendo. Bueno, están ocurriendo para los hijos de Dios, para los que tenemos un pensamiento y un corazón en la palabra de Dios. Porque muchos que no tienen un pensamiento y un corazón en la palabra de Dios, pues para ellos las cosas simplemente no pasan de ser un momento, un caso temporal, una situación temporal que seguramente va a pasar y no va a suceder algo diferente a eso. Va a haber una solución rápida y saldremos de todo esto rápidamente y muchos querrán, como hemos escuchado muchas veces, seguir con su normalidad, O sea, con su perdición, o sea, con la perdición. Esa es la normalidad de muchos. La normalidad de muchos es la perdición. Esa es la normalidad. Dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 6, en el versículo, a ver si lo encuentro acá, en el capítulo 6, en el versículo 9, les decía, capítulo 6, versículo 9, recuerdo que, y no, bueno, no estoy profundizando sobre esa parte del tema que hacía una pregunta mi hermana Victoria hace unos días sobre los seres que ya murieron. Eso es solamente una parte, no es un estudio acerca de eso. Quizá más adelante alguno de nosotros los predicadores tocará nuevamente ese tema. Pero dice el libro de Revelaciones, en el capítulo 6, en el versículo 9, dice, cuando abrió el quinto sello y vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. Sí, dice eso también en la escritura que usted tiene en su mano, en la Biblia. Sí dice eso, ¿cierto? Cuando abrió el quinto sello, amén, dice, vi bajo el altar. ¿Qué fue lo que vio Juan? ¿Qué es lo que le fue permitido ver a Juan? A Juan le fue permitido esto, dice,
vi bajo el altar las almas, o sea, seres como usted o como yo, algo así. Después en algún momento les diré por qué digo eso. Las almas de los que habían sido muertos, porque en la misma palabra de Dios a nosotros se nos llama almas vivientes. Y fue el ser humano un alma viviente. Entonces nosotros somos almas vivientes. Dice, y vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. ¿Qué fue lo que vio Juan? ¿Y en dónde lo vio? Él lo está viendo en el cielo. Las almas de los que habían sido muertos. O sea, de todos los muertos, vio la alma de todos los muertos o miremos de qué exactamente y qué específicamente está hablando el libro de Revelaciones aquí en este pasaje. Dice, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Bueno, vuelvo y les digo, a nosotros en muy pocas ocasiones se nos dice que existe un riesgo, que existe el gran riesgo de que puedas perder tu vida por la palabra de Dios. Existe el gran riesgo de que tengas que entregar o que yo tenga que entregar mi vida. Vuelvo y les digo, es algo que todos los días debemos meditar y en esta meditación y en este orarle al Señor y hablarle al Señor todos los días, debemos pedirle mucha fortaleza al Señor Jesús para que nos dé esa capacidad de no negarlo, la capacidad de no negarlo. Y que si en algún momento flaqueamos y le negáremos, pedirle que tenga de nosotros mucha misericordia, así como le tuvo misericordia a Pedro, por ejemplo. Pedro lo negó, pero el Señor tuvo mucha misericordia de él y el Señor lo salvó. Entonces pedirle mucha misericordia al Señor que tenga de nosotros. Porque los momentos difíciles llegarán, por supuesto que sí. Cada día se acelera más toda esta situación de momentos difíciles, especialmente para los que nos decimos hijos de Dios. Y entonces dice este pasaje del libro de Revelaciones en el capítulo 6, en el versículo 9, que bajo el altar estaban las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. O sea que hay muertos por la palabra de Dios. Sí. Ahora, todos no han sido muertos en la historia por causa de la palabra de Dios. No todos los hijos de Dios han sido muertos por causa de la palabra de Dios. Eso es, por supuesto que también es así, ¿no? No todos los hijos de Dios han muerto de esa manera. Es verdad. Versículo 10. ¿Y qué estaban haciendo estas almas? ¿Qué estaban haciendo en el cielo? O corrijo, ¿qué están haciendo en el cielo? ¿Qué están haciendo en el cielo en este momento? ¿Están vivos? Sí, están vivos. Están vivos en el reino de los cielos, bajo el altar. Están vivos. Están vivos en el reino de los cielos, porque el Señor Jesucristo es un Dios de vivos y no un Dios de muertos. Es un Dios de vivos. Y en eso debemos pensar y meditar, de que para nosotros el vivir debe ser el Señor Jesucristo, pero el morir debe ser ganancia. El morir es ganancia. El morir es ganancia. Ahora, el morir por causa del Señor Jesús, ¿no? Valga la aclaración. El morir por causa del Señor Jesucristo es ganancia. Es la ganancia mayor que uno puede tener.
la mayor. La mayor. Recuerdo una historia, un evento sucedido hace años a un piloto de Fórmula 1, creo que ustedes lo recordarán, piloto brasilero, Ayrton Senna. Ayrton Senna tenía un historial de ser una persona creyente. Y se habla de Ayrton Senna de que oró al Señor antes de su última carrera y le pidió el premio más grande, pensando seguramente, porque si él hubiese ganado esa carrera en ese momento, él hubiera sido el campeón mundial, entonces hubiera tenido el premio más grande. Entonces, quizá, no sé, tal vez él estaba pensando en el premio más grande a recibir aquí en la tierra en ese momento. Pero para el Señor, el premio más grande, ¿cuál era? ¿Cuál fue? Pues el premio más grande para el Señor, o que el Señor le dio a Ayrton Senna, fue en esa carrera habérselo llevado a su presencia. Esperamos que esté en la presencia del Señor, porque, les digo, tenía una historia de ser un hombre creyente en el Señor. ¿Cuál es el premio mayor? Irnos con el Señor. Por eso el Señor dice, no temas lo que vas a padecer. No temas lo que vas a padecer. No van a pasar muchas cosas, ¿sí? Hemos sido envenenados a través del tiempo con muchas cosas en este mundo y quizás nos seguirán envenenando más a los seres humanos, y en muchas ocasiones nosotros no somos ajenos porque estamos en el mundo. Estamos en el mundo. No, no estamos por fuera del mundo, estamos en este mundo. Por eso el Señor nos decía que debemos ser prudentes, astutos, porque los envío, dijo el Señor, como ovejas en medio de lobos. Como ovejas en medio de lobos. Lobos por todos lados, lobos en todas partes. Lobos hay en el trabajo, lobos hay en la calle, cuando tú sales ahí, por ahí hay unos lobos. En las comunidades que se dicen cristianas, comunidades que se dicen creyentes en el Señor Jesucristo, también hay lobos por ahí. En todas las comunidades, no exceptúo ninguna comunidad. Ninguna comunidad está exceptuada de esto. No porque lo diga yo, es porque el Señor lo dice así. Dice que ahí con el trigo crece también la cizaña. Ahí van los dos, trigo y cizaña. Ahí van los dos. Ahí van los dos en las comunidades. Ahí va el lobo también. Ahí está el lobo vestido de oveja. También ahí va. Ahí están en las comunidades. Trigo y cizaña. Crecen y se ven iguales. Aparentemente son muy similares, pero el uno es trigo y el otro es cizaña. En todas las comunidades hay, en todas. No existe ninguna que se exceptúe de eso. Por supuesto que no. Versículo 10, libro de Revelaciones, dice, y clamaban a gran voz. ¿A qué están haciendo las almas de mártires que ya están en el cielo? Porque ya hay mártires en el cielo, ya hay mártires en el cielo. Ya todos los mártires en el cielo, pero ya hay mártires en el cielo, ya hay. ¿Y qué están haciendo los mártires en el cielo? ¿Qué están haciendo? En el cielo, mi hermano. En el cielo, en el cielo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará reposar. Hemos leído el Salmo 23. Vean, el Salmo 23 es nuestra vida en el cielo, nuestra vida en el cielo. Job, Salmos, Salmo 23. Ya, mi hermana. No temas lo que vas a padecer. ¿Por qué el Señor dice no temas lo que vas a padecer? Porque lo que viene para el creyente, para el Hijo de Dios, es tan maravilloso, mi hermano y mi hermana, es tan maravilloso, es tan grande, mi hermano y mi hermana, que nosotros ni siquiera lo hemos entendido. No tenemos ni siquiera todavía la capacidad. De hecho, el apóstol Pablo decía en el libro de Primera Carta de los Corintios, o Segunda Carta de los Corintios, capítulo 13, si alguien me corrige de pronto, decía, conozco a alguien,
Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, que fue llevado al tercer cielo y que le fue permitido ver cosas que no se le ha permitido hablar, compartir. Pero que vio tantas cosas tan maravillosas, dice la palabra de Dios, en el cielo, en el cielo. Nosotros, el problema que tenemos es que estamos muy aferrados al mundo y a las cosas del mundo. Por eso en muchas ocasiones el Señor dice en su palabra, no os hagáis amigos del mundo. No os hagáis amigos del mundo, porque si nos hacemos amigos del mundo, nos hacemos enemigos del Señor Jesús. Salmo 23, mire nuestra vida en el cielo, el Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Y en lugares de delicados pastos me va a hacer descansar. Junto a aguas de reposo me va a pastorear. Va a confortar mi alma va a ser confortada. No temas lo que vas a padecer, mi alma va a ser confortada. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Ahora lo que pasa es que nosotros tenemos un desconocimiento muy grande, tenemos ignorancia, mucha ignorancia en la palabra de Dios, de nuestra vida en la presencia del Señor, nuestra vida espiritual, nuestra vida en el Señor, al lado de Él, así como nos está mostrando la palabra de Dios. Allí dice, bajo el altar, allí al lado del Señor, al lado del Señor. El Señor está arriba, nosotros estamos abajo. Recuerde eso, arriba, abajo. El Señor está arriba. Y un día vamos a ir a su presencia. Para una eternidad. Entonces no debemos temer. No debemos temer lo que vamos a padecer. Sí, somos seres humanos. Sí, estamos todavía en esta carne. Sí, todavía tenemos temores. Todavía tenemos miedos. Y es allí cuando debemos pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos dé la fortaleza. Orarle al Señor todos los días. Yo me levanto, tú te levantas y le oramos al Señor, le pedimos fortaleza para que ese día no lo neguemos, para que ese día tengamos la capacidad de salir, de seguir adelante con Él, no importa cuál sea la situación, porque todavía estamos en la carne y podemos flaquear. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Qué estaban clamando ellos? Están clamando en el cielo. ¿Qué claman en el cielo? Las almas que están en el cielo, ¿qué claman? Lo que están clamando es, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Santo y verdadero. ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ese es el clamor de las almas en el cielo. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas tanta maldad en este mundo? Tanta maldad. Agrupaciones económicas, agrupaciones políticas, agrupaciones familiares, grupos, entre comillas, poderosos aquí en la tierra, que lo único que quieren es acabar con el mundo, con la población, pero de todas estas cosas el Señor tiene control. De todo eso tiene el control el Señor. No ha perdido el control el Señor. No lo ha perdido. El Señor está al control de todo. Y si nosotros tenemos o si a nosotros nos corresponde beber alguna cosa mortífera, no vamos a perder sino este cuerpo. Si debemos beber una cosa mortífera, como dice la palabra de Dios, ¿qué es lo que vamos a perder? ¿Qué vamos a perder? Dice el libro del Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, en el versículo 18, dice,
Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, si nos introducen a nuestros cuerpos alguna cosa mortífera, dice la palabra de Dios, que no nos hará daño. ¿Dónde dice eso, pastor? Vea, dice Marcos capítulo 16, versículo 18, dice, si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Cosas mortíferas no van a cambiar en muchas ocasiones, no cambian mi posición. Porque este mundo que está tan inmerso en tanta mentira, y tanto engaño y tanta maldad, como dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que el mundo entero está bajo el maligno y que muchos de estos grupos políticos, económicos, militares, sociales, económicos, de familias y todos estos grupos que en muchas ocasiones quieren acabar con muchas personas, con poblaciones. Sin embargo, mire lo que dice la palabra de Dios, mi hermano y mi hermana. Dice Lucas capítulo 12, Mateo 10, 28. Leamos Mateo 10, 28. Dice así. No temáis a los que matan el cuerpo. A la final, pues van a matar el cuerpo. Sí, hay muchas posibilidades de que este cuerpo sea muerto. Por supuesto, a la final todo cuerpo que esté en esta carne va a morir, no solo en este tiempo, sino para la venida del Señor Jesucristo. Todo cuerpo va a morir y muchos, como dice la palabra de Dios, creyentes que estén a la segunda venida, pues serán o seremos, no lo sé, transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces el Señor dice, no temáis a los que matan el cuerpo. No temáis a los que matan el cuerpo. Entonces me voy con esa palabra también, me voy con esa palabra. Señor, ayúdame a entender esa palabra. No temáis a los que matan el cuerpo. Esa palabra es clara, ¿no? Es clara, es absolutamente clara para mi vida. Que no debo temer a quien quiere destruir mi cuerpo. Mi cuerpo. Pues a la final este cuerpo va a ir a la tierra, va a ser polvo, porque de ahí fue hecho. No temáis a los que matan el cuerpo. El problema, mi hermano y mi hermana, para ellos es que no pueden matar el alma. Pueden matar el alma. Aunque quieran meterse por aquí, por allá, que vamos a alterarle, que su ADN, que vamos a hacer esto por allí, que por allá, vamos a destruirle su pensamiento para que no crea más en el Señor Jesús. Entonces vamos a cambiarle sus mentes, sus pensamientos, como si toda nuestra salvación dependiera de una circunstancia o de un evento científico. Entonces, nuestra salvación depende de un evento científico y así de inestable y de poca es esa salvación que el Señor nos regaló. Por supuesto que no. Por supuesto que no. El alma no pueden matar. No pueden matar el alma. Nadie puede entrar y matar el alma. Ninguno. El Señor lo dice, el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿Dónde? ¿Dónde? Aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, ¿dónde? ¿Dónde lo va a destruir? En el infierno, dice la palabra de Dios, ¿cierto? Dice en el infierno. Hay alguien, a veces uno como que no encuentra la palabra adecuada para hacer referencia y yo pues, también trato de escoger muy bien las palabras adecuadas cuando quiero hacer referencia al Señor Jesucristo. No me gusta, he hecho un esfuerzo para no decirle Jesús. Es que Jesús, no, pues, vaya donde Jesús. No, porque
Porque si nosotros hacemos el esfuerzo, o mejor dicho, no nos cuesta hacer el esfuerzo de decirle a un gobernador de este mundo por su título, y nos da un poco de vergüenza llamar a un gobernador de este mundo por su título, sin su título, ¿cómo no somos capaces de llamar al Señor de señores, al Rey de reyes, por su título? El Señor Jesús, el Señor Jesucristo, el Señor Jesús. Es el Señor, el Kyrios, el Rey Supremo, el Rey de Reyes, el Dios de dioses. Y no le llamamos por el título. No, es que Jesús, como si estuviera hablando de un Jesús por ahí, el Jesús de la esquina, el Jesús de la tienda, no sé. El alma no puede matar, el que puede destruir el alma y el cuerpo es el Señor Jesucristo. Es el único que puede mandar las almas al infierno, al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No temas lo que vas a padecer. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo? ¿Ese cuándo va a llegar? Tarde que temprano. ¿Va a llegar ese cuándo? Por supuesto que sí. O si no, esta palabra no se cumple. Y si esta palabra no se cumple, pues estamos perdiendo el tiempo. Pero yo me asomo a la palabra de Dios y yo creo que la palabra de Dios es verdad y que se va a cumplir cada cosa. Ninguna tilde, como dice la palabra de Dios, como se tradujo, ¿no? Como se tradujo. Ninguna tilde, ni la más pequeña de las letras de la palabra de Dios se va a dejar de cumplir. Todo se va a cumplir. Libro de Revelaciones, capítulo 2, versículo 8. Libro de las Revelaciones, capítulo 2, versículo 8. Dice así la palabra. Señora. Qué pena interrumpirlo. Yo tengo una pregunta que aunque yo sé que no es el momento, pero quería saber en cuanto a lo que usted habla de la justicia. O sea, esto es un tema también que nos enfoca sobre la justicia del Señor. Sabemos que en el mundo hay mucha violencia, que en muchos países, tanto como Asia, por decir China, Corea, o en los países islámicos, donde se abre una iglesia, cualquier iglesia de religión, van, matan a las personas, aparte de la violencia que sigue en el mundo como se ve ahora con los niños y todo eso. Muchas personas consideran que el Señor viene también a hacer justicia por todas estas muertes. La palabra nos enseña que la justicia del Señor es para todo o para sus santos que han muerto por causa de la palabra. No le entendí bien la pregunta, ¿verdad? No le pude captar realmente la pregunta. Déjeme ver si la entendí, lo que usted me está preguntando. Bueno, por favor, trate de volverme a hacer la pregunta porque no le entiendo que es del Señor para con sus mártires solamente o en general para toda alma. O sea, en cuanto a lo que se hace aquí, ¿no? Estoy hablando de la actualidad. La justicia. ¿A qué hace referencia a mi hermana cuando dice la justicia? La justicia de Dios, porque las personas o sea, en el mundo, las personas religiosas, ¿no? Sí. Siempre cuando pasan casos de violencia o que en ciertas partes donde no se puede llevar una Biblia, por decir en Corea, en varias partes, ¿no?, de Asia o los lugares islámicos, muchas veces salen noticias
donde dice que llegaron estos grupos y mataron. Y entonces estas noticias dicen los mártires, ¿no? Abrieron una iglesia en tal lugar, entonces son mártires. O matan a un niño o un grupo de personas y dicen, no, sí, pobrecitos, son inocentes. Y también dicen, de eso se va a vengar Dios, ¿no? Sí. Entonces el concepto del mártir no solamente es de aquel que la Iglesia Católica pone como santo, sino también del que muere en un acto de violencia. A eso era mi pregunta, que esto de palabra mártir es solamente para aquellos que mueren por causa del evangelio. Sí, correcto. Bueno, ya le estoy comprendiendo la pregunta. Sí, mi hermana. La parte que estamos hablando, que la palabra hace referencia sobre los mártires, pues de hecho, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 8, y en el libro de Revelaciones, Apocalipsis, capítulo 6, versículos 9 y 10, es una referencia exacta, directa a los mártires. Mártires es una palabra usada en este caso, en la palabra de Dios, para aquellos que perdieron la vida por causa del Señor Jesús, por causa del Señor. Esos son los mártires. No son los mártires los que por alguna causa religiosa, digámoslo así, o por cualquier causa religiosa, y hablando de religiosa o usando este término, hago referencia a que hay muchas religiones en el mundo y que quizás muchas personas defendiendo algún tipo de religión seguramente quedan muertos, ¿cierto? Seguramente hay muchas personas que en su religión han muerto por causa de defender su religión, pero eso no hace mártir a una persona, porque la palabra de Dios dice claramente que recibiréis el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo de Dios es para aquellos que son hijos de Dios, no aquellos que pertenecen a religiones. No, las personas obviamente, efectivamente, han muerto, mueren y seguramente que morirán muchos por causa de defender su religión, pero eso no los convierte en mártires delante del Señor. No sé si estoy enfocado un poquito en lo que su maestría me está preguntando. Ahora, el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, pues no tendrá por inocente al culpable. Y también la palabra de Dios dice que Dios es un juez justo. Es un juez justo. Entonces, Él va a juzgar con justo juicio, efectivamente. O sea, todo juicio que el Señor haga es justo. En el libro de, por ejemplo, en el libro de los Romanos, en el capítulo 9, cuando el apóstol Pablo expone la soberanía que el Señor tiene de juzgar entre vasos de honra y vasos de deshonra, usualmente viene la pregunta de cualquier persona normal o natural acerca de si esto es o no es justo, este tipo de cosas, ¿no? Y mucho antes de que cualquier persona se adelante a hacer este tipo de preguntas que, entre comillas, es obvia y es normal, digámoslo así, por esa razón está ahí en la palabra de Dios para que esa pregunta sea respondida a través de la palabra de Dios. Es porque esa pregunta seguramente que la hemos hecho muchos y que muchos la van a hacer. ¿Habrá justicia en Dios? ¿O habrá injusticia en Dios? Y el apóstol Pablo, en el capítulo 9 del libro de Romanos, responde y se adelanta a esa pregunta y dice, ¿qué cree que responde el apóstol Pablo? ¿Habrá injusticia en Dios? ¿Habrá injusticia en Dios? En ninguna manera. En ninguna manera, en ninguna manera. Ninguna. No hay un ápice, un momento o de que pueda ocurrir injusticia de parte del Señor. Injusticia nunca, nunca, injusticia nunca. Juicio no quiere decir injusticia. Salvación quiere decir gracia, mi hermana. Gracia, que son términos o son entendimientos que a veces no tenemos muy claros. Pero injusticia nunca, nunca.
La injusticia no está en el Señor. Lo que está es la gracia y lo que está es el juicio. Entonces, no, hay que tener muy en cuenta esa parte, ¿no? ¿A qué voy yo con esa pregunta que tal vez mi hermana me ha hecho también y que ha traído algunas dudas al respecto de, por ejemplo, si han habido niños que han muerto y que han sido juzgados, ¿cierto que sí? Como dice un amigo hermano pastor. Juzgados, ¿han habido niños? ¿Han habido personas pequeñas? ¿Usted qué piensa? Yo le trato de devolver la pregunta para ver usted qué piensa delante del Señor de estas cosas que han pasado, que pasan y que pasarán. ¿A dónde voy yo con esta pregunta? Y para que usted medite un poquito, para que todos meditemos un poquito acerca de las profundidades de la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo juzgó el mundo en los tiempos de Noé, ¿cuántos murieron? O mejor dicho, ¿cuántos sobrevivieron? 8. Sobrevivieron Todos 8 murieron personas, y quedaron en 8. ¿cierto? Y a las demás personas, ¿qué pasó? ¿Qué hizo el Señor? Las juzgó, ¿cierto? Las juzgó. Ahora, viene mi pregunta. ¿Habían hombres, mujeres, niños, ancianos dentro de este grupo de personas que el Señor juzgó? Sí, pastor. Por supuesto que sí. Y le voy a dar otro ejemplo. Cuando el Señor trae juicio sobre Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas, ¿cuántos sobrevivieron? ¿Sobrevivió? ¿Quién sobrevivió? 3. Lot y sus 3 hijas. Perdón, y sus 2 hijas. Lot y sus 2 hijas. Nadie más sobrevivió. ¿Cierto que no? ¿Nadie más sobrevivió? No, Ni señor. siquiera la esposa de Lot sobrevivió. También vino juicio sobre ella, porque desobedeció al Señor. Entonces vino juicio sobre ella también. Entonces son cuestiones, mi hermana, y viene nuevamente la misma pregunta. ¿Habían en estas ciudades hombres, mujeres, niños, ancianos? ¿Habían o no habían? Sí, señor. pastor. Sí, señora, bien. Entonces, eso trae muchas preguntas a mi corazón con respecto al juicio de Dios. Ahora la pregunta es, ¿será que el Señor obró injustamente cuando hizo estas cosas? Pues la única respuesta que tiene que venir a nuestro corazón es De ninguna manera. de ninguna manera. No, pastor. De ninguna manera. Es que el hecho de que yo no entienda y no comprenda ciertas cosas que suceden, no me dan a mí la autoridad y no me ponen en la posición de poder juzgar, el actuar del Señor y mucho menos de decir que lo que Él hace va a ser de alguna manera injusto, ¿cierto? Eso no puede entrar a mi corazón. ¿Que ha entrado al corazón de muchas personas? Claro, muchas personas se escudan y dicen, es que yo no creo en el Señor, yo no creo en Dios porque Él es un Dios malo, que Él mata a todo el mundo, y entonces, ¿por qué ha matado a este? ¿Y por qué hizo aquello? ¿Y por qué? Bueno, pues el Señor no les ha dado el entendimiento, nunca lo han tenido y no sé si lo tendrán para comprender que estamos hablando de un Dios justo, de nuestro Creador, que ha sido grande en misericordia. Amén. Misericordia. Entonces, esa parte, bueno, algunos no la han entendido. Y obviamente muchos no la entenderán. Algunos sí la entenderán. Muchos no. Muchos no van a entender esa parte. Desafortunadamente. Gracias, pastor. Bueno, no sé
Yo hice la pregunta tal vez porque de repente alguien puede ver esta enseñanza acerca de lo que está hablando sobre las personas que han muerto por causa del Evangelio y pueden también pensar, ¿no? Que las personas que mueren por su religión pueden ser mártires o que mueren injustamente, como suelen decir, ¿no? Por eso formulé la pregunta, pastor. Ya, mi hermana. Gracias. Gracias, mi hermana. Hay un pasaje en la palabra de Dios, a ver si me ayudan ustedes, que dice que vendrá el tiempo cuando... Juan 16, 2. Juan 16, 2. 2. Vamos a leerlo. Porque es que esta pregunta se responden es con la palabra de Dios. Leamos esto. Gracias, Milenita. Señor la bendiga. Juan 16 dice así. Vea. Juan 16, 2. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Eso está en el versículo 1. Versículo 2 dice, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Ahora, hay muchas personas de muchas religiones o de religiones que ellos creen que están actuando como un mártir. De hecho, hay muchos que se inmolan, hay muchos que entregan sus vidas por causa de su religión y como dice el Señor, ellos van a pensar que rinden servicio al único Dios verdadero. Y el versículo 3 dice esto, mire, y ahí está la respuesta, dice, y harán esto, entonces, porque hay muchas personas que se inmolan o se matan o dan su vida por su religión de mentira. ¿Por qué? Versículo 3 dice, y harán esto porque no conocen al Padre, ni a mí. No conocen al Padre ni a mí. Entonces, el hecho de que una persona se inmole no quiere decir que conoce a nuestro Dios Todopoderoso. De hecho, en muchas ocasiones dice la palabra de Dios que lo hacen porque no lo conocen. Es porque no lo conocen. Es un actuar religioso y no por eso, no porque alguien actúe religiosamente y entregue su vida por su creencia religiosa, lo convierte en un mártir. Bueno, quizá, no lo convierte en un mártir delante del Señor. Ahora, pues la etimología de la palabra mártir como tal infiere a alguien que muere por una causa, en este caso una causa religiosa, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, pues seguramente que algunas religiones dentro de su religión tendrán a ese tipo de personas como mártires. Seguramente que sí, es posible que así sea. ¿Pero son mártires delante del Señor? No. No mueren por el único Dios verdadero. Así es, no mueren por el único Dios verdadero. Esa es la diferencia abismal. O los mártires de la patria, como dicen con los soldados. Abismal. Ellos, el ser un mártir de una patria, pues eso no lo convierte. Bueno, eso es un mártir de la patria. Pero no es un mártir del Señor. No. Es diferente. Libro de Revelaciones, capítulo 2, versículo 8, dice, escribe esto al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. El que estuvo muerto y vivió, dice esto. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. Eso está en el libro de Revelaciones, capítulo 2, versículo 8. Bueno, que es que Dios no puede morir. Dios no puede morir. Por eso algunos dicen que el Señor Jesús no es Dios y entonces, no, es que no es Dios porque Dios no puede morir. ¿Cómo puede morir Dios? ¿Cómo puede morir Dios? Por eso el Señor Jesús no puede ser Dios, dicen algunos. Sin embargo, aquí el Señor dice, yo estuve muerto y vivo.
el que estuvo muerto y vivió. Y soy el alfa y la omega, y el principio y el fin. Y aquí dice, ¿dónde voy? Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. ¿Quién es el primero y el postrero? El Señor Jesucristo. El Señor Jesús, quien es el alfa y la omega, ¿cierto? El principio y el fin. Todas estas cosas son sinónimos. Hablan del mismo. Principio y fin, alfa, omega. ¿Qué más? El primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió. Dice esto. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. ¿Qué más conoce el Señor? Bueno, aunque esa parte de tus obras, cuando estuve mirando el texto de esa parte en el griego, no aparece obras. Dice, yo conozco tu tribulación, conozco tu tribulación. No dice, conozco tus obras. Por alguna razón pusieron ahí esa parte, pero no lo dice en el griego, no estaba. Curioso. Pero dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. Tu tribulación. El Señor conoce mi tribulación. Sabe que tenemos tribulación. Sabe que vamos a padecer tribulación. Tribulación. De pronto si hay alguno por ahí de los hermanos que están conectados o algún amigo por ahí que esté conectado y que tiene algún tipo de conocimiento o ha estado escudriñando la palabra de Dios o escudriñando algún tipo de religión, le han dicho que los hijos de Dios no van a tener tribulación y eso es una mentira, es un engaño, es una gran mentira, no es cierto, no es cierto. La palabra de Dios está llena de textos que me demuestran absolutamente todo lo contrario. Absolutamente, no que como que me dan a entender, no, absolutamente me demuestran todo lo contrario. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu tribulación, tu tribulación. ¿Qué es esto de tribulación? ¿Qué es tribulación? Tribulación. Tribulación tiene que ver con persecución, tiene que ver con angustia, tiene que ver con... ¿qué más? ¿Qué más se nos ocurre cuando escuchamos tribulación? Prueba. ¿Qué más? Sufrimiento. Sufrimiento, por supuesto. Tu tribulación, tu sufrimiento. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. Tu tribulación. Y tu pobreza. Pero eres rico. Oye, te digo a ti que me escuchas, a ti que estás escuchando este mensaje, que el Señor está diciendo en su palabra, conozco tu pobreza, que nosotros a veces medimos las cosas en la parte cuantitativa, ¿no? En la parte económica, no, estoy pobre. Pero recuerden que la palabra dice que a los pobres de este mundo se les ha concedido ser ricos en fe. Ricos en fe. Por eso el Señor dice acá, conozco tu tribulación, tu pobreza, pero hay un énfasis ahí que dice, pero tú eres rico, tú eres rico. Ese es el verdadero evangelio de riqueza y de prosperidad que se debería de predicar. No ese evangelio de mentiras y de engaño y de falsedad que predican en la mayoría hoy en día de las iglesias que se dicen cristianas y que predican evangelio donde dicen que Dios quiere hacerte rico, quiere que tú seas un millonario y que por aquí, por allá, y que entonces tú eres un hijo del rey y que tú vas a ser un millonario y todas esas son mentiras del diablo. Eso no es así. Pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Versículo 10. Versículo 10. Ojo a esto. Los hermanos que escuchan este mensaje. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Esa palabra, esa frase, ese mensaje que viene de parte del Señor
me lo tengo que aprender, me lo tengo que aprender, me lo tengo que memorizar y me lo tengo que llevar a mi corazón, a mi entendimiento. Cuando el Señor me dice no temas, es porque el Señor tiene el control, porque Él tiene el poder, porque tiene la capacidad, porque Él es soberano, porque nada se mueve sin su consentimiento, porque si estoy vivo o estoy muerto, siempre va a ser porque Él lo dispone de esa manera, porque si me van a capturar o no me van a capturar por causa del Señor Jesús, es porque el Señor lo dispone así. O sea, porque todas las cosas que suceden en mi vida suceden porque el Señor así lo ha determinado. Él lo ha decidido así. Él lo ha decidido así. Entonces esto me tiene que traer paz a mi corazón en los momentos de angustia, en los momentos de dificultad. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada. No, bueno, no dice teme ciertas cosas, dice en nada. No temas en nada lo que vas a padecer. Ahora lo está diciendo, afirmando. El Señor dice que va a haber un padecimiento, que va a haber una persecución, que va a haber una tribulación, que va a haber una gran tribulación para los que se dicen hijos del Señor Jesús. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. El diablo echará a alguno de vosotros, ¿dónde? En la cárcel. ¿Para qué? Para que seáis probados. Y tendréis tribulación, dice la palabra, por 10 días. Ahora, quiero terminar con esta parte del pasaje. Quiero terminar con esta parte del pasaje. Bueno, quiero terminar con esta parte y con el versículo 11 también del pasaje. Dice, sé fiel, sé fiel, sé fiel. Esforcémonos en eso, en ser fieles. Sé fiel, dice el Señor. Sé fiel. ¿Hasta cuándo? Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida, dice el Señor. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Amén y amén. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, nos continúe bendiciendo.